Pero vamos a hacerle un breve recuerdo de las primeras diapositivas que hemos visto. Entonces, cuando hemos hablado de estas dos primeras insuficiencias, hemos visto de que son dos conceptos diferentes, ya los deben conocer. Hemos hablado de que la insuficiencia respiratoria es un concepto muy diferente a lo que es la insuficiencia ventilatoria, pero que son conceptos que generalmente están juntos y muchas veces los relacionamos. Cuando hablamos de un paciente con insuficiencia respiratoria, generalmente es un paciente que además está cursando con insuficiencia ventilatoria. Pero son dos conceptos diferentes, como ya los han debido identificar. Cuando hemos hablado de insuficiencia respiratoria, para hacer un breve recuerdo, hemos visto de que es un inadecuado intercambio de gases, pero gases que se producen a nivel alveolo-capilar, que es la última porción del aparato respiratorio, en esa unidad funcional de nuestro aparato respiratorio, y representa hipoxemia y eventualmente hipercapnia. Clínicamente no se puede diagnosticar, pero sí se sospecha por estas manifestaciones clínicas de hipoxemia y manifestaciones clínicas de hipercapnia, que se produce a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central. Fisiopatológicamente, cada uno de estos dos trastornos tienen diferentes mecanismos. La hipercapnia tiene dos mecanismos, hipoventilación y shunt, y la hipoxemia tiene cuatro mecanismos. Alteración de la ventilación y perfusión. Tenemos el cortocircuito, la alteración de la difusión y tenemos la hipoventilación también. Y ahora hablamos de la insuficiencia ventilatoria. La insuficiencia ventilatoria también es un inadecuado intercambio de gases, pero es un inadecuado intercambio de gases en un nivel diferente. Es un intercambio inadecuado entre lo que es la atmósfera y lo que es el alveolo, antes de producirse la hematosis. Eh, entonces, ¿quién es el que mantenía la ventilación? ¿Quién mantiene este intercambio de gases entre la atmósfera y el alveolo? Es la bomba muscular del aparato respiratorio. Es la caja torácica, eh, la, sus micrófonos, por favor, algunos están prendidos. ¿Quién mantiene este intercambio de gases entre lo que es la atmósfera y el alveolo? Les decía que es la bomba muscular diafragmática principalmente, ¿no? Está toda la caja torácica, están el diafragma principalmente, y este es el principal componente de la ventilación. Y la ventilación, este aparato osteomuscular, no solamente se encarga de ventilar, sino también tiene funciones no ventilatorias, que hemos visto también en la última clase. Pero la función más importante es la ventilación. ¿Y qué es la ventilación? Es mantener la inspiración y es mantener la expiración. Gracias a la inspiración metemos un volumen corriente, que es un volumen corriente constante durante un minuto que varía, como sabemos, a diferentes altitudes, varía entre 12 a 20 veces por minuto. Es un poco más aumentada la frecuencia respiratoria a mayor altitud. Va a variar en cada minuto, pero inspiramos aire de la atmósfera hacia el alveolo y mantiene ese recambio del gas alveolar, ¿no? La inspiración, que es un movimiento activo. Y luego tenemos el movimiento pasivo, que es la expiración. No requiere de la contracción de ningún músculo, es un movimiento pasivo y es parte de la respiración, de la ventilación. Entonces, esa es la función de esta bomba osteomuscular, principalmente del diafragma. Entonces, dentro de esta bomba osteomuscular, hemos visto de que el músculo más importante es el diafragma. Es el músculo inspiratorio,
eh, principalmente, ¿no? Es aquel que junto con otros músculos también, como por ejemplo los intercostales, internos, los escalenos y también los músculos de la vía aérea, van a participar para garantizar un adecuado recambio alveolar de gases. Mantienen un flujo de aire que es constante durante cada respiración que viene de la atmósfera y llega hacia los alvéolos para que eventualmente se produzca la hematosis. Hemos visto que son tres grupos musculares principalmente. Un principal, el diafragma, que cuando se contrae aumenta el diámetro en sentido vertical, superior e inferior, mientras que también tenemos los intercostales, que de la pared torácica, que van a elevar ligeramente la caja torácica, aumentando el diámetro antero-posterior, y los músculos respiratorios de la vía aérea superior, que mantienen abierta la vía aérea para mantener el flujo de aire de la atmósfera hacia los alveolos. Entonces, estos son los músculos de la inspiración, un movimiento activo que está principalmente dominado por la contracción del diafragma. Mm, ¿Qué es lo que ocurre cuando el diafragma no es suficiente, su función no la puede cumplir de manera eficiente? Entonces existen otros músculos que van a hacer, primero es necesario cuando se necesita hacer un mayor esfuerzo en cada inspiración, por algún motivo que vamos a ver más adelante, como los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce la insuficiencia ventilatoria. Entonces es necesario que participen los músculos accesorios de la respiración, que pueden ser músculos accesorios inspiratorios o músculos accesorios expiratorios. ¿Qué característica tienen los músculos accesorios inspiratorios? Primero, que son músculos que tienen un punto de inserción extratorácico y otro punto de inserción en la parrilla costal, lo que permite que cuando se contraen, puedan aumentar el diámetro de la caja en su diámetro vertical. Aumenta suficiente para mantener su función. Cuando la expiración, que es un movimiento también, les decía que es un movimiento pasivo, que simplemente no requiere de la contracción muscular, es la exhalación del aire que nosotros eliminamos de cada alveolo hacia la atmósfera, es el retroceso elástico que se ha ganado durante la inspiración, es el vaciamiento pulmonar. Eh, en algún punto va a necesitar también de músculos para que pueda hacer esta expiración efectiva. Entonces, la insuficiencia ventilatoria en un principio se presenta con músculos accesorios inspiratorios y a medida que la insuficiencia ventilatoria se profundiza, vamos a encontrar los músculos accesorios para la expiración, que ya representan mayor gravedad, porque representa una mayor complejidad incluso para poder exhalar el aire que hemos metido hacia los alveolos. ¿Cuáles son estos músculos? Que era un movimiento pasivo y ahora se vuelve un movimiento activo, son los músculos de la prensa abdominal. Y esto en semiología nos va a dar la característica de la respiración paradojal. Entonces, lo que normalmente, si ustedes pueden ver, cuando nosotros podemos respirar, en la inspiración, nosotros llevamos el abdomen ligeramente hacia adelante y en la expiración la metemos ligeramente hacia adentro. Y lo que va a ocurrir es que esto se va a invertir, lo que significa que en la inspiración vamos a meter el abdomen y en la expiración vamos a botar el abdomen hacia afuera. Entonces, este tipo de respiración es una respiración paradojal, una respiración paradójica, ¿no? Entonces, van a escuchar hablar de este tipo de respiración
como que el paciente estuviera haciendo un movimiento, como si estuviera teniendo panzazos, está haciendo panzazos, está panseando, o como si estuviera, como si fuera un pescadito, estuviera boqueando, ¿no? Entonces, el tipo de respiración paradojal. ¿Y qué es lo que representa? Una expiración activa, una insuficiencia ventilatoria en la cual el diafragma no ha sido suficiente, ha empezado con músculos accesorios de la inspiración y ahora incluso necesita de los músculos de la prensa abdominal para poder sacar el aire que se ha introducido hacia los alvéolos. ¿Cuáles son las funciones no ventilatorias? Estas funciones son, la tos, realmente son funciones de defensa, la tos, el suspiro, los estornudos, las funciones no ventilatorias de la caja torácica. Y habíamos quedado aquí, y esta es la parte más importante, el por qué fracasa el diafragma. Como en la anterior clase, en el anterior tema, ¿por qué se produce la hipoxemia? ¿Por qué se produce la hipercapnia? Entonces, esos mecanismos que hemos visto también existen aquí, van a existir mecanismos. Entonces, vemos que esta bomba diafragmática se comporta como la bomba cardíaca. Requiere un funcionamiento de 24 horas. ¿Mm? Necesitamos garantizar la renovación del aire alveolar durante todo el tiempo de nuestra vida. Nunca se detiene. Tiene un control primero que es voluntario y también requiere un control involuntario, porque al dormir también necesitamos respirar, mantener un recambio alveolar constante. Es igual que una bomba cardíaca. Entonces, ¿qué característica más tenemos en el diafragma? Les había dicho que si vamos a recordar lo que ustedes han visto en fisiología, deben recordar los conceptos de precarga, postcarga y contractibilidad cuando hablan de miocardio. Los mismos vamos a utilizar con el diafragma, porque lo estamos comparando con una bomba cardíaca. Precarga es volumen, volumen. Cuando hablamos de corazón es volumen de sangre. Cuando hablamos del diafragma vamos a hablar de precarga pulmonar, volumen del pulmón, del parénquima pulmonar. ¿Qué tanto volumen tiene el pulmón? Cuando hablamos de postcarga hablamos de resistencia. Lo mismo vamos a hablar con el pulmón. Resistencia que se opone a la contracción del diafragma, resistencia pulmonar. Y la contractibilidad va a ser la contracción del diafragma. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que el diafragma fracasa, es que va a fracasar porque algunos de estos tres conceptos fracasan. Los tres conceptos ocasionan una mayor dificultad para el diafragma. Que la precarga se altera, porque la poscarga se altera o porque la contractibilidad se altera. Cualquiera de estas tres situaciones me producen insuficiencia ventilatoria. También les había dicho que antes de continuar es importante saber de que el diafragma para que tenga el mejor momento de su contracción requiere estar en unos puntos de inserción que sean los adecuados. Entonces, el diafragma necesita estar en sus puntos anatómicos normales para poder mantener su contracción efectiva. Lo que significa que si el diafragma por algún motivo se aplana o se tracciona hacia arriba, no va a tener los puntos anatómicos normales en donde la contracción era más eficiente. Siendo ese caso, el diafragma va a fracasar, ¿no? Entonces necesitamos que el diafragma tenga un punto de inserción adecuado para que pueda mantener una contracción eficiente. Entonces, ahora hablaremos de la precarga. Entonces, precarga es volumen, volumen del pulmón. Cuando hablamos de un aumento de la precarga pulmonar, vemos esta imagen. Esta es la última imagen que hemos visto. Y esta es la imagen de un pulmón hiperinsuflado. Puede ser un pulmón enfisematoso, un paciente con EPOC, tabaco, un paciente con una crisis asmática, está reteniendo aire, puede ser un broncoespasmo, principalmente en el asma. Miren aquí, la silueta del mediastino se ve pequeña, está como si estuviera colgando. Vemos un pulmón bastante aireado. Vemos los espacios intercostales casi horizontalizados, lo que nos hace pensar que está hiperinsuflado. Aquí la precarga de este pulmón, ¿cómo estará? El volumen del pulmón, ¿cómo estará?
¿Estará aumentado? ¿Estará disminuido? En este caso está aumentado la precarga. ¿Y qué es lo que pasa con las cúpulas diafragmáticas aquí? Si el pulmón ha aumentado su precarga, de repente estas ambas cúpulas diafragmáticas están aplanadas. Y hemos dicho que cuando están aplanadas, no pueden mantener una contracción eficiente. Entonces, el aumento de la precarga pulmonar por un pulmón hiperinsuflado ocasiona que las cúpulas diafragmáticas puedan estar desplazadas y eso dificulta su contracción eficiente. Este paciente que está con una crisis asmática, al margen de su insuficiencia respiratoria que puede estar haciendo por alteración del BQ, difusión, por shunt, por hipoventilar, por esta retención de aire, está aplanando su diafragma y este diafragma no es eficiente, no va a poder contraerse, no va a poder haber un recambio alveolar entre la atmósfera y el alveolo, va a empezar con músculos accesorios y eventualmente de la inspiración y eventualmente de la expiración. Entonces va a haber ya manifestaciones clínicas de insuficiencia ventilatoria por un aumento de la precarga pulmonar, por un descenso de las cúpulas diafragmáticas. Un ejemplo de la disminución de la precarga pulmonar. Pues también el pulmón se puede disminuir su volumen y en este caso el pulmón y la diafragma se va a traccionar. Entonces, ¿en qué caso se va a traccionar? Aquí se ha traccionado el diafragma hacia arriba en situaciones donde el pulmón pierda su volumen, como las atelectasias. Miren, aquí hay una atelectasia, una vía aérea está traccionada a ese lado, el mediastino está traccionado a este lado. Si ven, los espacios intercostales van a estar pinzados, estrechos, y como todo está colapsado, está traccionado a esta atelectasia, el diafragma también se ha traccionado. Y este paciente, eventualmente, dependiendo al grado de la atelectasia, porque si es una atelectasia pequeña no va a ser insuficiencia ventilatoria, pero si es una atelectasia grande, este diafragma se va a traccionar, no va a poder contraerse, va a ser insuficiencia ventilatoria al margen de la insuficiencia respiratoria que va a tener. Aumento de la precarga, disminución de la precarga, hiperinsuflación, atelectasias, son los ejemplos más característicos, ¿no? Aquí. Luego tenemos la poscarga. La poscarga era la resistencia. ¿Qué situaciones dan resistencia para la contracción del diafragma? Pues, ¿qué situaciones van a ocasionar que el diafragma tenga que hacer más esfuerzo para trabajar? Primero, que por algún motivo, bueno, y no se ve bien, recién voy a subir la diapositiva a la Classroom, se disminuye la elasticidad del pulmón. Este pulmón, que normalmente es elástico, por algún motivo tenga líquido o por algún proceso empieza a acumular colágeno y haga fibrosis. Se vuelve un pulmón rígido. Entonces, ha aumentado su resistencia. Este diafragma tiene que vencer más resistencia para poder mantener el intercambio de gases. El edema agudo de pulmón que retenga líquido. Todas las circunstancias de fibrosis o que aumente la resistencia de las vías aéreas. ¿Qué situaciones aumentan la resistencia? La inflamación, el broncoespasmo, las secreciones. Que aumente esta resistencia, este diafragma va a necesitar hacer más esfuerzo para meter aire por aquí que por aquí. Aquí hay broncoespasmo, inflamación, este diafragma necesita vencer una mayor poscarga, ¿sí? Entonces, situaciones que aumentan la poscarga. Cualquier situación que aumenta la poscarga, perdiendo la elasticidad del pulmón, porque acumule líquido, porque haga fibrosis, dificulta la contracción diafragmática. Cualquier situación que aumente la poscarga, porque aumenta la resistencia de la vía aérea, como en la crisis asmática que hemos visto, también aumenta las necesidades del diafragma para contraerse de manera eficiente, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos de poscarga. Entonces, y bueno, la contractibilidad existen generalmente cuando el diafragma en sí fracasa, es porque se produce por fatiga, ¿no? El diafragma, por algún motivo, va a fatigarse, ¿no? Es como les había dicho en algún momento,
como cualquier grupo muscular, el diafragma, si nosotros trotamos alrededor de una cuadra, 4, 5, 6 cuadras, no podemos mantener un mismo ritmo, nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos. Y si el diafragma mantiene su función, lo mismo va a ocasionarse, ¿no? Va a disminuir su contractibilidad, va a fatigarse y ya no va a ser eficiente tampoco, ¿no? Entonces, esa sería una causa de disminución de la contractibilidad, la fatiga diafragmática que se va a presentar durante el uso constante del diafragma por una sobrecarga que va a tener. Y algunas circunstancias de debilidad inicial, como por ejemplo algunas lesiones traumáticas, un trauma de diafragma, una sección del nervio frénico o una hernia diafragmática. Ahí el diafragma no va a poder contraerse de manera inicialmente, ya no se contrae, entonces ya ahí va a haber una disminución de la contractividad desde el inicio. No va a ser como la fatiga, que es algo que poco a poco se va fatigando. La debilidad es ya desde el inicio. Entonces, ¿por qué hacemos insuficiencia ventilatoria para terminar? Porque se altera la precarga pulmonar o porque se altera la poscarga pulmonar o porque se altera la contractibilidad diafragmática. ¿Por qué se altera la precarga? Porque aumenta o disminuye la precarga pulmonar. ¿Por qué se altera? Porque aumenta la poscarga. Porque se altera la elasticidad o porque aumenta la resistencia de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que tal vez es importante recordar es que el diafragma, habíamos dicho de que también cuando no está en su punto de inserción normal, no se va a contraer de manera eficiente. Y eso también va a ocasionar que situaciones extratorácicas causen insuficiencia ventilatoria. ¿Como cuáles? La ascitis. Y van a ver ustedes que hay pacientes con ascitis, como pacientes renales, cirróticos, hepáticos, que tienen una ascitis marcada. Como el diafragma está traccionado hacia arriba, no tiene punto de inserción normal y este paciente hace insuficiencia ventilatoria. Tiene un parénquima normal, va a saturar normal, no está haciendo insuficiencia respiratoria, pero hace insuficiencia ventilatoria. Va a tener músculos accesorios este paciente. ¿Por qué su diafragma está traccionando hacia arriba? Por la gran cantidad o por la presión intraabdominal que está ganando y está empujando el diafragma por la citis que tiene. La solución, el drenaje de la citis, ¿no? Para que el diafragma vuelva a sus puntos de inserción normales. Lo que les había explicado, la contracción que se altere desde un principio, debilidad. Si se altera progresivamente, fatiga. Eh, Y bueno, ¿cuál es la indicación cuál creen que va a ser el tratamiento de la insuficiencia ventilatoria? Cuando hemos dicho insuficiencia respiratoria, el tratamiento era sencillo, ¿no? Era darle oxígeno y tratar la causa, neumonías principalmente. Pero en la insuficiencia ventilatoria, ¿cuál va a ser la causa? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Quién puede decirme cuál va a ser el tratamiento de este paciente? Ese paciente hemos dicho que está cansado, está utilizando sus músculos accesorios. ¿Será que puede estar así 5, 10, 1, 2, 3, 6 horas, 12 horas? ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Solo con oxígeno lo vamos a mantener bien? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a morir? ¿Va a ser un paro respiratorio? ¿Es indicación de qué? ¿Qué dice aquí? A ver. La insuficiencia ventilatoria es indicación de intubación endotraqueal. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente con franca insuficiencia ventilatoria, es indicación de que sea un paciente para intubación. Necesitamos que descansen esos músculos, que se corrijan las causas que están deteriorando este diafragma y se pueda ventilar a este paciente sin la necesidad de causar más sobrecarga a sus grupos musculares. En la precarga, ¿cómo manejamos la precarga? Si es broncoespasmo, dale broncodilatadores. Si es atelectasia, dale mucolíticos, hacerle fibroncoscopía, sacar los tapones mucosos. Si es contractibilidad, por ahí es necesario que hay medicamentos para contractibilidad del diafragma, sí, la teofilina, la aminofilina, la poscarga, la resistencia de la vía aérea, anticorticoides, broncodilatadores, eliminar las secreciones.
¿no? Bueno, el tratamiento más importante en la insuficiencia ventilatoria es definir qué es indicación de intubación, ¿no? Necesitamos intubar a ese paciente, es indicación precisa de intubación. Entonces, y tratar la causa, como han visto, es precarga, poscarga, contractibilidad. Mejoro contractibilidad, teofilina, minofilina. Precarga, tengo que no haya broncoespasmo, que no retenga volúmenes, que elimine secreciones, que ese diafragma descanse para luego cumplir sus funciones. No sé si pueden ver este video. ¿Pueden verlo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver, esto es lo que ustedes tal vez hasta ahora, o todos hemos confundido con insuficiencia respiratoria, ¿no? Todos vemos esto y pensamos que es insuficiencia respiratoria, pero es insuficiencia ventilatoria, el usar los músculos accesorios. Ahora, si existe desaturación, ya es insuficiencia respiratoria, ¿no? No hay hematosis. Disculpe, doctor, yo no puedo ver en la pantalla el No se puede video. ver. Voy a volver a compartir, espero que se... Ahora sí, hay un video. Ahora sí, doctor. Gracias. Les voy a dejar el uso de músculos accesorios que les había dicho. Y esta es ya la respiración paradojal. Miren cómo hacemos. Bota la barriguita en la expiración. Mete en la inspiración, bota. Entonces, como ven, estos dos tipos de insuficiencias las vamos a encontrar juntas, ¿no? Pero son dos conceptos diferentes. Uno, el diafragma fracasa por algo. Precarga, poscarga, contractibilidad. Y debemos tratar esas causas. Broncoespasmos, inflamación, eh, etcétera. Y la insuficiencia respiratoria fracasa por algo también, diferentes, hematosis. ¿Sí? Entonces, vamos a quedar aquí. Estos son los dos temas que quería avanzar. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de neumonías. Y por último vamos a avanzar el tema de neumonía viral por SARS-CoV-2 para entrar recién a los temas que vienen bueno, que venían normalmente con el inicio de clases. No sé si esta forma de avanzar, yo pienso que